Qué gusto saludarlos hoy desde el Universal, pintores que dejan su huella mexicana en lienzos y muros en países como Italia, España, Reino Unido y hasta Egipto. Conversamos también con dos reporteros de El Universal, quienes vienen llegando apenas hace un par de semanas de Venezuela. Nos cuentan qué fue lo que vieron allá y qué fue lo que más les impresionó. Además, una pareja de venezolanos que llevan más de 15 años viviendo en este país. Nos dicen cuáles fueron las razones por las que huyeron y por qué ven muy difícil poder regresar. Estamos aquí en el restaurante Araguaney de la Ciudad de México de comida venezolana para platicar con dos reporteros de El Universal que hace unas semanas apenas estuvieron allá en la nación sudamericana. Sonia Izquierdo, Sonia, gracias. Y Jorge Cerratos, fotógrafo y videoreportera respectivamente. Entonces, Sonia, Jorge, ¿qué nos pueden contar de lo que ocurrió allá? Fue una situación un poco difícil la que se vive por allá, sobre todo en cuanto a la parte que es de alimentos y medicamentos, porque pues no hay, ¿no? Debido al sistema de inflación que tienen ahorita, de cómo está, pues no hay, y es lo que la gente todos los días padece, todos los días tiene que formarse, y sobre todo es que no puede formarse un día en específico. ¿Qué es lo que más les impactó de lo que vieron en Venezuela? A mí, en lo particular, a mí que los niños estén involucrados mucho en este tipo de movilizaciones que no saben, ¿no? Ni qué, pero eso me impactó, y el hecho de las filas inmensas. ¿Cómo que los niños? O sea, sí, los niños participan mucho en las marchas, ¿no? Jóvenes de 16 a 9, 12 años encontramos al frente de los enfrentamientos con la policía. Los chicos también avientan bombas, traen casas. Ahora, aquí en México suelen llevar a niños los manifestantes, pero como para, digamos, como escudos humanos, ¿no? A veces, claro. Como para ponerlos enfrente y que la policía no intervenga, pero los niños realmente no tienen una participación activa, están ahí nada más como escudos. Caso, no. ¿En este caso? En este caso no, en este caso los niños son parte de ese movimiento, y ves cómo incluso ellos están con una botella de cerveza, de vidrio, están formando bombas caseras. Molotov. Sí. Sí, pero yo creo que parte de lo más fuerte que vimos fue la confrontación de la gente, ¿no? Sí. O sea, que está muy polarizado realmente el asunto, tanto con los chavistas como con los opositores, ¿no? De repente te pueden cerrar una calle y llegan los otros, o sea, te la cierran los opositores y llegan los chavistas y la quieren abrir, ¿no? Y es empezarse a pelear. Nos tocó ver cómo nada más porque no dejaban pasar un vehículo, cómo lo destrozaron. Aquí en México ustedes han escuchado a la izquierda. Hace poco Cuauhtémoc Cárdenas acaba de manifestarse a favor del régimen allá. Y la izquierda aquí en México como que ha estado muy favorable a Maduro y al régimen venezolano, contrario a la posición del gobierno que ha estado en contra de. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Realmente hay razones para respaldar a este gobierno de Maduro? Pues lo que pudimos comprobar, y que creo que no hay una postura realmente ni a favor ni a la derecha ni a los opositores, ¿no? La gente nos decía, hablando con ellos, además que muchos tienen miedo, ¿no? Esa es otra, porque todavía reciben ayuda del gobierno, y es la gente muy pobre que pues no tiene, y si no recibe esa ayuda, pues menos va a tener para sobrevivir. Entonces, ellos nos decían esta parte de oye, yo no quiero hablar porque tengo miedo a que esto, pero ¿sabes qué es lo más triste? Que yo no votaría ahorita ni por la izquierda ni por la derecha. Exacto, lo que yo alcancé a distinguir en el poco tiempo que estuvimos es de que la clase media se perdió, ¿no? Ya no hay clase media, todos empiezan a ser ya clase muy baja, y tuvimos la oportunidad de andar conviviendo con el taxista que nos estuvo llevando durante la cobertura, casi 5 días. Y él nos platicó mucho de cómo vivían antes, ¿no? Y cómo estaban empezando a vivir, que normalmente el problema ya estaba desde antes del chavismo, ¿no? Ya había algo de... De hecho, Chávez es electo por un hartazgo. Exactamente. O sea, también hay que decirlo, ¿no? Los problemas de Venezuela no comenzaron con Hugo Chávez. Exacto, él llega y es como la esperanza otra vez del renacer de Venezuela.
y con el tiempo se empieza a acabar. ¿Por qué? Porque empezaron a gastar, él nos decía también de más, ¿no? Ellos decían, queremos ir a hacer el súper y se iban a hacerlo a Miami, la mayoría de la gente. Dice Exacto. que habían, no nos consta, pero dice que habían más de 15 vuelos diarios a Miami. Ahorita en ya el no tiempo del auge, ¿no? Sí, sí. Ahora entonces lo que notamos es que también pues siguen siendo ricos porque tienen mucho petróleo, pero el dinero ya no les sale. Ustedes han ido a muchas partes en México, han visto la pobreza, han visto la violencia, han visto todo eso. ¿Realmente podemos decir que México está como Venezuela? No, para No. nada, no, en absoluto. Realmente ellos no están buscando que se quede ni el chavismo o el madurismo o la oposición. Ellos lo que quieren es que alguien les resuelva ya el problema, ¿no? Que puedan Y salir. que puedan salir, que pongan tener dinero para gastar. Muchas gracias, Sonia, muchas gracias, Jorge. Vamos a ver ahora una de las notas en las que ellos estuvieron involucrados acerca de la escasez de medicamentos. Antes eran cosas menores, pero ahorita, sobre todo, pues los pacientes tienen que comprar todo. El sistema de salud en Venezuela padece desde hace años un fuerte desabasto de insumos y medicamentos necesarios para el ejercicio médico. El problema de escasez ha sido reconocido por el propio gobierno, que acusa al sector privado farmacéutico de ser parte de una guerra económica. Pues las autoridades pueden decir que cuando un médico se queja es una actividad política, o puede politizar eso, pero cuando es el paciente que se queja, pues no. Los venezolanos buscan opciones para adquirir los insumos médicos. Estas son el mercado negro o el trueque de medicinas que se manejan a través de Internet. Cuando el paciente acudía a las farmacias no conseguía los medicamentos porque casi todos son importados, porque de aquí casi no hay laboratorio que produzcan absolutamente nada aquí, ni los nacionales ni los transnacionales. Otra opción más es esperar que alguna fundación les ayude a conseguir el tratamiento. Uno como médico pues cumple con la función de darle la indicación, el récipe, hacerlo en la historia, y el paciente ahora tiene que sortear y salir a, como decimos nosotros, a patear la calle a ver dónde los consigue. Seguimos aquí en el restaurante Araguaney, esta vez para platicar con los dueños de este restaurante, Williams Gómez, señor, muchas gracias, y Lilia Marcano. Y bueno, pues ustedes dos, supongo, salieron de Venezuela con motivo de esta situación política o salieron desde antes. Sí, bueno, de hecho salimos por esa misma situación. Ya ¿Cuánto tiempo tienen aquí? Ya tenemos 15 años. 15 acá. años. Sí. Cuando ganó Hugo Chávez. Ya Hugo Chávez tenía 2 años en el poder y por la misma situación de inseguridad nos obligó a salir del país. Sí, en una oportunidad lo asaltaron, lo llevaron por un cerro, lo tiraron en el piso, le quitaron la llave del carro, o sea, ya se venía todo. Es lo que aquí en México llamaríamos secuestro express. Exacto. Esa fue la situación, ya era como decir, esa es la gota que rebasó el vaso. Y yo realmente lo hice fue por mis hijos, pues estaban pequeños en ese momento y no quería esta situación que lo vivieron mis hijos. Usted ya veía que las cosas iban a empeorar como Así es. empeoraron finalmente, ¿no? Teníamos, en esa oportunidad la niña tenía 9 años y el varón tenía 11. Y ya decidimos venirnos porque ya mis hijos, los mayores, ya estaban aquí. Por motivo de trabajo se vinieron a México. Ahora, hace 15 años, tengo entendido, parecía que a Hugo Chávez le iba bien, ¿no? Se reducía la pobreza, había muchos programas sociales. Bueno, eso es lo que supimos. Su plan en su campaña para la presidencia, supuestamente eso era todo lo bueno, de que iba a cambiar la situación, la gente ya estaba cansada de los mandatos anteriores y todo esto. Entonces la gente se desbocó de una manera a votar por él porque supuestamente era por el cambio, que iba a haber mejor vida, que iba a haber más seguridad. Pero desde el momento en que ganó, que se montó en la presidencia, ya empezó todo a cambiar y no para bien. Mira cómo estamos ahorita. Sí. Realmente
bueno, ya esto se veía. Yo trabajaba también en Venezuela con los medios, con mucha gente, trabajaba en el medio audiovisual y trabajaba con los políticos, trabajaba con el gobierno también. Y de hecho trabajé con Chávez cuando él estaba dando su proyecto. Estuve trabajando él como 15 días. Y eso... ¿Y usted lo vio, lo conoció, sí, digamos, sí, personalmente? Personalmente, así como estamos hablando tú y yo en este momento. Y se veía pues que se iba a hacer un cambio. Porque yo creo que eso también es lo que está sucediendo aquí en México. La gente ya se está cansando de lo mismo y están esperando de repente que salga uno que nos llegue a salvar, que no es así. Ustedes han regresado, supongo, a Venezuela desde entonces. Sí, mi esposo no ha regresado, pero yo sí se han presentado unos acontecimientos que ha fallecido mi mamá. Fui cuando mi mamá estuvo muy grave, duré 3 meses allá y yo desesperada, o sea, estaba compartiendo con mi mamá y todo porque estuvo mal y bueno, se fue recuperando poco a poco y eso, pero yo estaba desesperada por venirme porque no era nada parecido a cuando yo me vine a vivir para acá. ¿Cuál es la Venezuela que ustedes conocieron, en la que crecieron, en la que vivieron? Digamos, y que ya no es la que tenemos? Lo que pasa es que, bueno, como en todos lados hay delincuencia, pero en ese momento uno podía salir, podía ir a fiesta. Pero de un tiempo para acá, de hace muchos años ya, para acá es completamente distinto. Mucha gente en México critica a nuestro gobierno por criticar al gobierno de Venezuela diciendo que aquí también tenemos pobreza, aquí también tenemos inseguridad, que no somos nadie para criticar a Venezuela. ¿Ustedes qué piensan de eso? Que no han vivido nada, no han vivido todo lo que hemos vivido nosotros, simple y llanamente. Porque cuando ellos vivan lo que estamos viviendo nosotros, entonces ahí sí van a decir, el gobierno de tal fulano no sirve, el del otro no sirve. Lo más difícil es que ya uno, bueno, realmente no comparte con la familia. Aquí somos nosotros únicamente el núcleo familiar y las amistades. Los conocidos, y bueno, y desde que tenemos el negocio que todos llegan, ay, que es un pedacito de Venezuela, que esto, que el otro, pero la familia está allá. Sí, claro. ¿Y ustedes ya no creen que les vaya a tocar un cambio lo suficientemente bueno como para regresar a vivir a Venezuela? Mira, si llega a haber un cambio, yo diría que sí regresaría, ¿no? Porque hay que reconstruir el país y necesitamos gente joven, la gente que ha salido por la misma situación. Yo creo que sí regresamos. Sí. Gracias, Lilia, gracias, Williams. Seguimos ahora con un fragmento de una nota de escasez de alimentos en Venezuela. Me la paso pidiendo por la casa, porque no tengo nada que comer. Comprar exactamente lo que necesito, no tengo. Yo lo hago para la con mi hermanito, solamente con mi pure. A veces reúno 1 kilo para llevarle a mi hermano para que coman en la noche y coman en la tarde y coman al día siguiente. Casi siempre se consigue harina pan, arroz, azúcar, jabón, pero ya muy poco está llegando jabón. El detalle, no sé por qué, pero en algún momento se sabrá. 1 kilito de arroz, medio, lo que yo me pueda llevar. Los de la derecha ni los de la izquierda buscando solucionar el problema que está el país. La solución la tiene una sola persona. Espero que recapacite y haga las cosas como son. Porque un presidente debe ser presidente no solamente para un lado, debe ser presidente para ambos lados. Tanto para bueno como para malo, tanto para rico como para pobre. Eso es un reto. No salió nada, así que me voy con la mano vacía para mi casa otra vez.
muy intolerante el hecho de poder salir a la calle y pintar. En su paso por varios países, la huella del pincel es plasmada por Spike, un grafitero emblemático surgido del estado de Tlaxcala. ¿Por qué el sobrenombre de Spike? Inicié cuando tenía por ahí 15 años. Era como necesario para todos los que hacíamos graffiti clandestino. Era buscar un sobrenombre para, digamos, como que la policía no te identificara y cosas así, y hacer como unir letras. Y lo primero que me salió fue Spike, y aunque quisiera cambiármelo ya es como muy difícil, ¿no? ¿A qué dificultades te has enfrentado para estar viviendo en España? No tengo ninguna dificultad en realidad. Ahora, bueno, vine aquí por un proyecto que tenía en Francia con la Galería de Bellas Artes de la ciudad de Burdeos, y estaba haciendo un proyecto de un videomapping en toda la fachada. Y ahora, después de eso, me invitaron a un festival en Ibiza que se llama Blob Festival, y ya bueno, los chicos de Ibiza me volaron hasta allá, y después ahí estuve una temporada, todo pues bien, en realidad, porque la gente es como muy cariñosa siempre conmigo y le gusta mucho el arte. ¿Crees que es diferente el reconocimiento que se le da a los murales en México que en otras partes del mundo? Cuando yo empecé era como súper mal visto pintar en las calles, y pues la gente no lo entendía. Y hasta ahora, o sea, a lo mejor sí ya tienen como más, hay como una apertura y cierta tolerancia hacia las formas de expresión. Y en el caso de Europa, pues no pasa eso, sino todo lo contrario. Es como, a mí me sorprende mucho cómo se cuida muchísimo esa parte de que si alguien pintó algo, pues lo tratan de cuidar lo más que se pueda con los materiales más digamos de calidad más alta, y de una forma que se pueda que tenga una durabilidad más larga. Y muchas veces pasa que si alguien, no sé, le hace un rayón a alguna pieza, no sé, al otro día los mismos vecinos ya la están retocando. Wow. Y eso es súper increíble, ¿no? Es algo que en México apenas empieza, pero sí, bueno, desgraciadamente, o sea, sí, Europa tiene como un poco más apertura en ese sentido, ¿no? Decidió dejar a un lado la carrera de abogado para convertirse en pintor. En la actualidad, sus obras saldrán a relucir en países como Italia y España. El mural es mitad arquitectura y mitad pintura. Es decir, tú tienes que alterar un espacio y dominarlo a partir de la arquitectura y por medio de la pintura. Tú tienes que pensar en formas, la poliforma, la famosa poliforma, ¿no?, que utilizaba Siqueiros a la perfección, y Orozco. Tienes que dar una experiencia, y eso te da el manejo del espacio como tal. Entonces, me gustó siempre la experiencia del mural. Actualmente Federico trabaja en 2 murales que estarán en Roma e Ibiza.
En Roma, el mural ha avanzado el 30%. Estará junto al mercado de Trujano, un muro de más de 2000 años. El año pasado estuve mucho tiempo en Roma porque participé en una exposición en enero del año pasado. Ahí conozco la obra del maestro Saverio Ungheri, que es el fundador del museo hace 50 años. Y la obra del maestro es en filosofía muy similar a mi obra. Este mural se está realizando, se comenzó en noviembre, ahora voy a seguir avanzando y no sabemos cuándo terminará, todavía no tenemos fechas. En Ibiza plasmará la lucha entre la Ibiza tradicional y la moderna. Es totalmente diferente al de Roma en el sentido que es para un espacio totalmente público, que es el recinto ferial de Ibiza. En este recinto ferial es donde se realizan las exposiciones de modas, desfiles de moda, pasarelas, expo de automóvil, eventos políticos, conciertos de DJs importantes. Este mural va a estar en el vestíbulo, en la entrada principal del recinto, del edificio. Y este trata sobre la historia de Ibiza y la fiesta. La fiesta como una actitud ante la vida. Empezamos por algo muy sencillo, en lugares sumamente seguros. Estamos hablando que eran afuera de la ciudad, donde teníamos muchísimos árboles y teníamos absolutamente nada de personas, ni nada de ciudadanos, ni carros a las cuales podíamos dañar. Poco a poco las horas de vuelo te van dando la capacidad de reconocer tus ventajas y tus fortalezas y tus debilidades a través de tu equipo. Es un trabajo serio, necesitas forzosamente una persona que esté en edición, una persona que esté siendo tu camarógrafo, otro que esté haciendo el pilotaje del equipo, otro que sea tu fotógrafo como tal, tu corrección de una persona que esté corrigiendo los colores. Aparte de eso necesitas, bueno, la gente que esté en ventas, el personal que está detrás de un piloto de dron, no es más de lo que uno realmente cree. Aún en México, como aún no tenemos una regla establecida y no todo el mundo sigue las reglas que dictaminan para la circular, la certificación no es una opción aún. Tienes que pensar y tienes que idealizar qué es lo que quieres, hacia dónde lo vas a dirigir y todos los gastos indirectos que se van a ocupar, ¿no? Amigos de Red, nos encontramos en el Monumento a la Revolución con Carlos Arana, quien nos va a dar un pequeño tutorial de cómo manejar un dron. Vamos por pasos, ya se elevó, acomodamos la cámara, la vuelves a apagar, por seguridad retiras la pila para que no haya ningún elemento de electrónica ni nada, colocas la cámara, nuevamente vuelves a poner la batería, enciendes el control. La comunicación para el dron es control dron, dron control cuando lo apagas.
Carlos, antes de volarlo, ¿debe de haber alguna condición climatológica óptima para hacerlo? Sí, mira, estos equipos son increíbles porque nos da ese sueño, ¿no?, que tiene el ser humano de volar. Es increíble que puedas hacerlo de una forma tan sencilla, pero lo más importante es tener en cuenta la seguridad. O sea, más que cualquier otra cosa, lo más importante de esto es volar con las condiciones más seguras que puede existir. Existe una normatividad ya porque emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la que está totalmente regulado. Hay lugares en los que sí puedes volar, hay lugares en los que definitivamente no. Debes de estar a cierta distancia de helipuertos, de aeropuertos, de las rutas de los aviones. Es algo bien complicado, que no es un juguete. También para manejar, para poderlo volar de una manera muy segura, tiene diferentes modos de vuelo, ¿no? Pero tecnológicamente se puede controlar por medio de satélites y es la forma más segura de hacerlo. Yo en lo particular lo hago siempre así, por razones de que hago más fotografía que coreografías aéreas, entonces a mí me interesa posicionarme y una vez que me posiciono empiezo a hacer fotografías. Esta sirve para que te puedas mover hacia la izquierda, esta hacia la derecha y esto para arriba, para arriba, para arriba. Importante, lo vamos a bajar, ¿te late? Sí. ¿Quieres tú? Cuidado, eso por ejemplo, eso es importantísimo, ¿no? Ir bajando muy despacio porque alguien se puede acercar por curiosidad, ¿no? Sí, llama mucho la atención. Llama mucho la atención. Con este programa cerramos al menos por ahora el tema Venezuela. Veremos cómo evolucionan las cosas en las semanas siguientes y por supuesto, en caso de ser necesario, le traeremos una actualización. Pero no se pierda el siguiente programa. Hablaremos, entre muchas otras cosas, de la situación de los niños migrantes en nuestro país, como miles y miles de menores vienen de Centroamérica y de Sudamérica a México y viven aquí un infierno. Como siempre, lo esperamos para ello 1:30 p.m. y 10:30 p.m. en El Red.